En Asia se habla mucho de ese milagro económico logrado por países como Corea, por ejemplo. Eh, y cuando uno habla con ellos, el tema principal es educación. ¿Cómo trasladamos a un continente como el nuestro esta necesidad de atender la educación? En el caso de Guatemala, durante el conflicto armado interno de 36 años, el presupuesto siempre fue para la guerra, no para la educación. Claro, yo creo que eso es un punto básico. Cuando, como usted dice, uno analiza Singapur, Corea, o analiza en Europa Finlandia o Irlanda, hay un común denominador. Hace a lo mejor 40 o 50 años esos países estaban mucho más cerca que nuestros países en cuanto a desarrollo, y venían de una guerra y habían tenido grandes sufrimientos, pero tuvieron una decisión. Yo creo que la decisión era invertir en educación y la decisión fue invertir también en investigación. Son dos elementos que son muy, muy importantes. Ahora, cuando uno toma una decisión de invertir en educación, tiene que sí o sí considerar que la inversión es de largo plazo. Entonces se necesita, como quien dice, una política de Estado, más que la política de un gobierno, porque los gobiernos son de 4, de 5 años y cambian. Pero para que uno vea un éxito en una política educacional, tienen que pasar por lo menos 20 años. La política educacional no es inmediata, porque la educación significa un cambio en las actitudes, un cambio cultural, una apuesta al desarrollo de un estudiante que está en crecimiento. Nosotros en la Universidad Católica siempre consideramos que la educación es muy similar al vuelo de un ave, pero el vuelo de un ave tiene sus características propias, tiene su originalidad, tiene su ritmo, tiene su altura, que depende mucho de la potencialidad de cada ave. Y entonces los educadores tenemos que estar muy cercanos a nuestros estudiantes para apoyarlos, pero también darles toda la libertad para que ellos emprendan su vuelo propio. Y entonces entendemos la educación como un proceso de acompañamiento, un proceso de confianza, un proceso de apoyo, pero también un proceso de mucha libertad. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en Chile? Yo creo que en Chile se han dado grandes pasos en términos, por ejemplo, de una educación escolar básica y media, obligatoria, amplia y libre y gratuita para todos los chilenos. Tenemos muchos desafíos porque hoy día la calidad de la educación pública es menor que la de la educación privada. Y nosotros quisiéramos que no existiera esa diferencia, quisiéramos que un niño que no tiene los recursos, su familia, que va a la educación pública, pudiera tener las mismas oportunidades que un niño con recursos que va a una educación gratuita, o sea, privada. Por lo tanto, uno de los desafíos que tiene Chile hoy día es subir el nivel para que lo público y lo privado tenga una similar calidad, y que con la libre voluntad de si el estudiante va a un sistema o a otro, pudiéramos al final de ese proceso, al final de los 12 o 14 años de educación escolar, tener jóvenes muy preparados para la educación superior, pero igualmente preparados. Hoy día no vemos esa igualdad de oportunidades y creo que es un desafío. En la educación superior, Chile ha aumentado en los últimos 30 años cerca de 9 veces la cobertura. Fíjese, Haroldo, que para nuestro país cerca del 60% de los estudiantes en la edad de ir a educación superior están asistiendo. 60% es un número muy alto. Cuando yo estudié hace 30 o más años la educación superior, ese número no era más de un 8%. Entonces se ha multiplicado por muchas veces el número de estudiantes de educación superior. Pero ¿cuál es el desafío que tenemos hoy día? El desafío hoy día es la calidad, porque si bien es cierto, hay algunas instituciones en la educación universitaria o técnico profesional que tienen gran calidad, también hay un número importante de instituciones que son más jóvenes, que no tienen la calidad de los profesores que debieran tener, que no tienen la investigación, que no tienen la profundidad para poder enseñar, y que tenemos un gran problema. La población confía en estas instituciones, entrega a sus hijos, entregan su tiempo 4, 5, 6 años, y muchas veces después de este proceso se dan cuenta que la educación que han tenido
no es reconocida en el ámbito laboral, no tienen el respeto, el prestigio que ellos pensaban que iban a tener después de haber hecho un esfuerzo muy grande. Entonces, en nuestro país, si bien es cierto la cobertura ha aumentado, si bien es cierto ha habido un esfuerzo para amplificar la educación superior, tenemos dos grandes desafíos: mejorar la calidad de algunos proyectos y mejorar la certificación o la acreditación para que la gente, la familia, los estudiantes se informen muy ampliamente de qué significa ir a esta universidad o qué significa ir a esta otra. ¿Por qué yo quisiera hacer el mayor esfuerzo para que mi hijo se prepare, estudie y logre optar y logre acceder a la educación de mayor calidad? Porque, como usted bien decía al principio, si hay un elemento que es clave en el desarrollo de nuestros pueblos, es la calidad de la educación que está recibiendo nuestra juventud. ¿Es difícil hacer reformas educativas en países como los nuestros? Yo creo que es lo más difícil. Es muy difícil ponerse de acuerdo, es muy difícil sobre todo tener un consenso tan amplio que signifique que una línea, con todos los ajustes que haya que hacerle, pero que una línea de trabajo se mantenga en un periodo de 20 años. Yo insisto en que si nosotros hacemos cambios muy frecuentes en los currículum, en los énfasis, en las inversiones, en la evaluación y capacitación de los profesores, no vamos a lograr llegar a donde queremos lograr. Un solo ejemplo, la carrera docente. ¿Cómo nosotros como países podemos copiar, podemos imitar el prestigio que tiene ser profesor en países de Europa, en países desarrollados? En países desarrollados, el 10% superior de los estudiantes lo que anhela es ser profesor. En nuestros países muchas veces ser profesor pasa a ser una carrera secundaria, y no debiera ser así, porque qué cosa más importante que acceder y poder tener la confianza de la familia, de una sociedad, de poder colaborar y apoyar la educación de los niños, que es lo más importante que nosotros tenemos como sociedad. Por lo tanto, ese prestigio social, ese reconocimiento académico, social, económico de los profesores está en el centro, me parece a mí, de la reforma educacional que cualquier país tiene que implementar. ¿A Chile le costó implementar estas reformas? Ha costado mucho. Nosotros en el actual gobierno hay un gran debate sobre reforma educacional. Nosotros queremos que la reforma educacional se centre en la educación pública para que haya un mayor esfuerzo de subir la calidad de la educación pública, y tenemos que entender que la educación en nuestro país desde hace más de 160 años o casi desde el inicio de la vida independiente ha sido una provisión mixta. Ha habido educación pública y han habido instituciones de la iglesia, instituciones laicas que se han comprometido con la educación escolar y después con la educación superior. Y ese compromiso con la educación escolar, por ejemplo, que partió desde la iglesia, fue orientada en su gran mayoría a los lugares más pobres, a los lugares más alejados, a los lugares más apartados, donde en ese momento el Estado no podía llegar. Por lo tanto, creo que es muy importante hacer esta fuerza conjunta entre lo estatal y lo particular, lo público no estatal, que va a colaborar con la educación de nuestros niños. Bueno, en Guatemala pues, todo lo tenemos muy claro, ¿no? El tema de la educación ha sido tan complicado, demasiado analfabetismo. Es un país único, tenemos 22, 23 idiomas distintos. El tema de la educación bilingüe, ¿qué hacemos? Imponemos el idioma español como una obligación para que el niño deje sus raíces y agarre las de los demás. O sea, no ha sido fácil. Y el magisterio, por supuesto, ha desempeñado un rol importantísimo que en los últimos años se ha convertido como también en una lucha constante por reivindicaciones salariales, laborales, incluso denuncias de que las escuelas están mal, que no hay pupitres, en otros no hay maestros, etcétera. Pero en fin, es importante conocer experiencias de otros países, que es evidente que no se pueden trasladar. Cada país debe de enfrentar sus propios retos de la mejor manera,
pero qué bueno escuchar que algunos están en esa lucha constante. Vamos a hacer la última pausa comercial y regresamos con ustedes.